Aleluya. Me pareció que era oportuno en este último periodo del día, mañana seguimos, ¿no? Ya que hemos hablado tanto, Cristian y yo, y ustedes han escuchado tanto, que hemos revisado, reafirmado, afirmado, proclamado el fundamento de Dios para la iglesia, y queremos este espacio primero dedicarlo a preguntas que ustedes podrían tener sobre los temas que se han presentado u otros temas. Todo está relacionado. Entonces vaya pensando, elaborando su pregunta, y vamos a dedicar el primer periodo para preguntas y procuraremos de responder si es que tenemos la respuesta. Si no tenemos la respuesta, no podemos responder. Pero para eso ayuda para aclarar, para fortalecer, quitar dudas y así ir a puntos un poco más específicos de los temas que hemos presentado. Si las preguntas son muchas, podemos dejar la enseñanza de hoy para mañana, para darle espacio a eso. Si son pocas, entonces seguiremos desarrollando el tema. Estamos en libertad en las manos del Señor. Ahora, ¿cómo organizamos las preguntas? ¿Se hace por escrito, a viva voz? ¿A viva voz? Bueno, no entiendo. Sí, empezamos a viva voz, pero mientras tanto, si quiere también, puede ser, escriba un papelito, su pregunta, y entonces podemos así ir avanzando. Aquí hay una mano levantada, las preguntas más difíciles son de los pastores, Una pregunta sencilla. En esta época, evidentemente que la mayoría nacimos en una iglesia dividida, ¿no? Queramos o no queramos, con sectores. ¿Cuáles son, según una pincelada, los obstáculos principales, históricos para la unidad de la iglesia, especialmente con la iglesia católica, entendiendo el concepto de las denominaciones, especialmente por lo que dijiste en la mañana respecto de la concepción del papado, de la declaración de Pedro y la respuesta de Cristo? Y la segunda, me gustaría, si se pudiera, que hablaras un poquito, justamente aprovechando esta instancia, lo que ha sido el nombramiento, la asunción del Papa Francisco, y especialmente en una visita que varios de ustedes hicieron, y en relación a una palabra profética que le entregaron, que en Jeremías 1:5, profeta a la nación, que a mí me llamó la atención. Pudiera explayarte respecto de esa palabra profética, ¿no?, en relación al Papa. Les dije, ¿no? Les dije que las preguntas más difíciles son las de los pastores. Muy bien. La primera pregunta, en grandes pinceladas, ¿cuáles son las dificultades, dijiste? Obstáculos. Los obstáculos. Obstáculos De la división. para la unidad. Bueno, creo que lo que voy a responder, ya todos ustedes han sido adoctrinados sobre esto, pero ya que tengo que responder, Dios nos ha dado alguna claridad
sobre este proceso de unidad. Hace 2 semanas atrás, un pastor de Argentina, del interior, me hizo esta pregunta así directa, con buen espíritu, con respeto: ¿los católicos son nuestros hermanos? Y yo le respondí: si han nacido de nuevo, sí. Y le digo: ¿por qué ahora no me preguntas por los evangélicos? Y entonces él, obediente, me dijo: ¿y los evangélicos son nuestros hermanos? ¿Cuál es la respuesta? Sí. ¿Si han nacido de nuevo? Sí. Eso responde mucho. El que no ha nacido de nuevo, por ejemplo, yo era evangélico, nací en un hogar evangélico, pero no había nacido de nuevo. Leía la Biblia, me llevaban a la escuela dominical, a las reuniones, iba por obligación, mis padres me llevaban, yo tenía que obedecer. Pero recién a los 15 años me convertí a Cristo, nací de nuevo. Entonces, el hecho de ser católico o evangélico no nos hace hijos de Dios, sino el nuevo nacimiento. Amén. Cuando alguien se arrepiente de sus pecados, se entrega al Señor, lo reconoce como su Señor, nace de nuevo. El que está en Cristo es una nueva criatura. Mi vida esa noche cambió, al otro día era otra persona. Entonces, así es lo que todos necesitan. Claro que la pregunta viene por una inercia histórica. Porque antiguamente considerábamos, y quizás era parte de la realidad, que la mayoría de los evangélicos que yo conocía eran gente convertida. Y la mayoría de los católicos que yo conocía no eran gente convertida a Cristo. No estoy diciendo que no eran sinceros, no eran devotos del Señor. No, muchos muy sinceros. Dios siempre tuvo sus hijos en todas partes, entre católicos, evangélicos. Dios es el que conoce los corazones. Pero había una desproporción en ese sentido en lo que yo conozco. Para mí, hace 50 años, 53 años, conocí a un católico cura, sacerdote, el padre Contardo. Yo tenía 20 años, 18 años. Fue el primer católico convertido que conocí, y era un padre. Yo quería discutir, quería pelear con él, hablarle de la Virgen, de los santos, de los muertos, de no sé qué, del purgatorio. Y él me calmaba, me decía: lo importante es que nos amemos. Él actuaba más cristianamente que yo. Yo quería pelear y él quería apaciguar. Bueno, no tuve después dudas, al conocerlo, éramos un grupo de jóvenes, que él era un hombre convertido, y nos dijo: yo quiero que conozcan a un abogado italiano que era agnóstico y que se convirtió a Cristo. Yo pensé, ¿se hizo evangélico? No. Y nos reunimos en una casa de uno de los hermanos nuestros, y vino este padre con Vittorio, italiano, un abogado, y él daba testimonio de su conversión a Cristo, y era católico, y era de los focolares, y quedamos maravillados. Nosotros queríamos siempre discutir y ellos nos calmaban y decían, y así. De ahí en adelante, en estos 50 años,
cuando empezó el movimiento carismático católico, Dios empezó a derramar el Espíritu Santo sobre los católicos y no nos pidió permiso. Menos mal, porque yo no le hubiera dado permiso. Dios es Dios. Y empezamos a ver en las reuniones de avivamiento que aparecían curas, aparecían monjas, laicos católicos, alabando a Dios y dando testimonio que se habían convertido, estaban leyendo la Biblia, oraban como nosotros, alababan como nosotros. Y uno enseguida pensaba, bueno, estos ahí adentro no van a aguantar, van a salir. Y algunos salieron, pero la mayoría se quedó. Y eso creció, ustedes saben. Un movimiento carismático, grande, fuerte. Bueno. Entonces, ahora, en Efesios 4 hemos aprendido que hay 3 niveles de unidad, ¿verdad? El primer nivel es la unidad del Espíritu. Versículo 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué es la unidad del Espíritu? Es la unidad que hace el Espíritu. Si Él es hijo de Dios, vos sos hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Quieras o no, ya somos hermanos. Lo hizo el Espíritu. Naciste de nuevo, yo también nací de nuevo. Es la unidad del Espíritu. Entonces dice que tenemos que ser solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, no de la pelea, de la paz. Y dice en Efesios cuáles son los requisitos para desarrollar esa comunión en el Espíritu. Con toda humildad, versículo 2, mansedumbre, soportándoos con paciencia. Hay que tener paciencia. Pero ellos rezan a María. Sí, ya sé. Pero hay que tener paciencia. Soportándonos unos a otros con paciencia, en amor. Tenía razón, podíamos tener paciencia y amarnos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Ese es el primer nivel. Esa es la comunión que tenemos con católicos o con evangélicos que tenemos diferencias serias, tanto con católicos como con evangélicos. Pero hay que tener paciencia. Conozco muchos evangélicos que aceptan el divorcio. Pastores amigos míos, que si alguien se divorcia y se casa de nuevo, ellos los casan. Y si vienen en esas condiciones, se entregan a Cristo, los bautizan. No le dicen que está en adulterio. Y yo quiero discutir. Y el Señor me dice, calma. Evangélicos. Pero Jesús fue muy claro. El que repudia a su mujer y se casa con otra, ¿comete qué? Adulterio. ¿Cómo es que no lo entienden? Paciencia. Soportándoos unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Así que tengo el mismo problema con los católicos y con los evangélicos. Y ellos tendrán el mismo problema conmigo o con nosotros. Ahora en el versículo 13, hoy lo mencionamos, Pablo dice hasta que todos lleguemos a la unidad de ¿qué? De la fe. Es un segundo grado de unidad. Unidad de la fe. Ahora, en la mayoría de las cosas, como dijimos hoy, católicos, evangélicos, ortodoxos, creemos igual, especialmente sobre la cristología, quién es Cristo. Yo he descubierto que con los católicos no tenemos dificultad ni en la didaqué, la doctrina, los mandamientos, ni en el querigma, la proclamación
proclamación, ¿quién es Jesús? La dificultad con los católicos está en la liturgia y en los sacramentos, principalmente. La liturgia, ellos rezan a la María, yo no, nosotros no. Rezan a los santos, nosotros no. Eso es liturgia. Y en los sacramentos, porque doctrina no es lo que se dice. Doctrina, ya hemos visto hoy, es la didaqué, son los mandamientos del Señor. Pocos evangélicos predican el sermón del monte. Es pura didaqué. Lo predican más los católicos que los evangélicos. Entonces hay diferencias para que podamos llegar a ese. Bueno, voy a mencionar en el versículo 16, habla de la unidad del cuerpo, porque dice, hablando de Cristo, dice, crezcamos en todo, siguiendo la verdad en amor, asidos de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo. ¿Cómo está todo el cuerpo? Bien concertado y unido entre sí, ¿por medio de qué? Las coyunturas que se ayudan mutuamente. Entonces llegamos al tercer nivel, que es la unidad del cuerpo, la iglesia como organismo, donde estamos bajo la autoridad indiscutible de Cristo como cabeza, y luego están los apóstoles, los profetas. Entonces ese es el último nivel de unidad a donde Dios nos quiere llevar. Y si Pablo dice hasta que todos lleguemos, está hablando de un proceso, está hablando de lo que va a suceder. Ahora, esas son las dificultades que tenemos, las diferentes comprensiones de nuestra fe, de lo que creemos. Por ejemplo, yo esto lo dije hace 2 años en un retiro de sacerdotes católicos y pastores evangélicos, y el actual Papa Jorge Bergoglio estaba presente con nosotros esos 3 días de retiro, y yo lo dije delante de todos, estos 3 niveles de unidad, y todavía traje un ejemplo fuerte. Dije, por ejemplo, con los católicos tenemos comunión en el Espíritu, los que tienen a Cristo han nacido de nuevo, pero todavía no tenemos unidad en la fe, en todo, porque hay cosas que creemos diferentes. Les voy a dar un simple ejemplo. Los católicos entienden que hay que rezarle a María. Estaba Francisco presente, no era Francisco, era Jorge, estaba presente ahí. Y nosotros entendemos que hay que orar al Padre en el nombre del Hijo por el Espíritu Santo, que el único mediador es Cristo. Ahora, uno de los dos está equivocado. Para llegar a la unidad, alguien tiene que cambiar. O yo tengo que empezar a rezar a María, lo dudo, o el católico tiene que dejar de rezar a María y orar solo en el nombre de Cristo, tal cual dije. Y todavía agregué, y se congeló el ambiente cuando dije, les voy a anticipar a quién va a cambiar Dios. Y todos se pusieron ahí. Va a cambiar al que esté equivocado. Ahí se relajaron. Hasta ahí fui. Entonces esas son las dificultades que hay que superar. Ahora, Dios está obrando. La Iglesia Católica no es hoy lo que era hace 50 años. No es hoy lo que era hace 200 años o 400 años. Algunos se quedaron, se les congeló la imagen en el pasado. No se dan cuenta los cambios que ha habido. ¿Cómo será de aquí a 50 años?
Ahora, una cosa yo sé, está escrito. Vamos a llegar a la unidad de la fe. Amén. ¿A quién va a cambiar Dios? Está equivocado. En algunas cosas estamos equivocados nosotros. Por ejemplo, en la Biblia no hay iglesia bautista. ¿Hay o no hay? ¿Pentecostal? ¿Asamblea de Dios? ¿Presbiteriano? ¿Metodista pentecostal? ¿Comunidad cristiana? ¿Encontró comunidad cristiana? No. Estamos equivocados nosotros. Los católicos creen en la unidad. Los evangélicos desde Lutero para acá tenemos el ADN, dicen ADN, el ADN de la división. El leopardo nace ¿con qué? Con manchas. Nunca se le ocurre que las manchas están de más porque está en su ADN. Nunca dice, uy, estoy manchado. Y los evangélicos nacimos con la división en nuestro ADN. Y nos parece lo más normal seguir divididos. Y somos bíblicos. Muéstreme un lugar en la Biblia que se admita la división. Cuando en Corinto querían dividirse y formar 4 bandos, ¿qué hizo Pablo? Con autoridad apostólica los reprendió. Y se acabó toda división. Y dijo, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si el fundamento es uno, no puede haber en una misma ciudad 2 iglesias. Porque Cristo es uno, Cristo es indivisible y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora, los católicos esto lo entienden bien. Claro que ellos quieren que todos nos hagamos católicos. Y nosotros queremos que todos se hagan evangélicos, así que estamos igual. Pero ellos tienen sus errores y nosotros tenemos, ¿qué? Nuestros errores. ¿A quién va a cambiar Dios? Porque esté equivocado, es muy sencillo. Entonces sí, cuando Dios levante, y ya levantó y va a seguir levantando apóstoles y profetas, hombres con revelación, no nueva, sino antigua, luz sobre la antigua palabra, la iglesia va a ir dejando sus errores y va a ir avanzando hacia la unidad de la fe. Entonces, hoy estamos en el primer nivel con los católicos, la unidad del Espíritu. Estamos avanzando despacio, con mucha paciencia, hacia la unidad de la fe. Escalón indispensable para llegar a la unidad del cuerpo. Amén. No podemos negociar, no podemos transar, no podemos hacer componendas, sino tenemos que esperar la luz, la revelación, el proceso de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y los que no dicen amén, igual lo respetamos, porque no todos piensan igual sobre estas cosas. Pero eso es por lo menos mi respuesta a la primera pregunta. ¿Cuál era la segunda? Un pastor amigo de Brasil, 2 días después que Jorge Bergoglio fue arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, fue elegido como papa, me mandó un email. Y me dice así: Ivitian, parabéns, felicitaciones. Antes teníamos que convivir con Maradona. Ahora tenemos un papa argentino. El que lee entienda. Y abajo pone la última frase: Argentina es un misterio. Y
Y yo le respondí a este pastor, amigo de Cristian, amigo mío también, se lo digo así. Le digo, querido hermano, no doy el nombre, querido hermano, gracias por las felicitaciones, pero más allá de los chistes, estamos contentos no porque este Papa sea argentino, sino porque es un hombre de Dios, un hombre de oración, un hombre santo, un hombre que vive lo que él enseña y predica. Y en un momento, le puse así, en un momento como el actual, donde en el mundo hay tanta corrupción, ambiciones de poder, tanta vanidad, tanta soberbia, tanto entre los líderes políticos como religiosos, este hombre es un mensaje muy fuerte y un ejemplo para el liderazgo en las naciones del mundo. ¿Por qué dije eso? Nosotros, los primeros años del derramamiento del Espíritu, tuvimos mucha relación con los católicos carismáticos, nacidos de nuevo, llenos del Espíritu. Quizás los primeros 10 años, 12, después hubo como un distanciamiento por años. Y en el año 2003 nos visitó a Buenos Aires Matteo Calisi, un líder carismático, católico, laico, profesor de música, muy amigo de Giovanni Traetino, este pastor que algunos de ustedes conocen de Italia. Que yo lo conocía a Matteo Calisi justamente en los retiros de Giovanni Traetino, cuando él me invitaba allí. Pero Matteo vino en el 2003 y Dios lo usó, como yo ya era amigo con Matteo desde Italia, lo usó como un puente entre los carismáticos y nosotros. No solo de comunidad, Carlos Blaida, Norberto Zaraco, Omar Cabrera, otros pastores, y empezó una relación con los líderes carismáticos después de, qué sé yo, más de 25 años que estábamos distanciados. Un verdadero puente realmente. Y empezamos a reunirnos, 5 pastores y 5 católicos, la mayoría laicos, después se incorporaron algunos sacerdotes, para orar juntos, para conocernos, para buscar la dirección del Señor. Y vimos un pueblo tan hambriento cuando visitábamos a sus reuniones de la palabra. Y en el 2004 hicimos el primer encuentro entre evangélicos y católicos carismáticos. Pasamos todo un día juntos, éramos como 1000 personas en la Universidad Católica. El sábado de la mañana, de las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, pasamos el día predicando, alabando, así como acá, en la misma libertad. Una reunión como las nuestras, no había ninguna diferencia. Se enteraron y vinieron gente de Estados Unidos, de Inglaterra, no sé de cómo se enteraron, y vinieron, participaron. Todo esto, Bergoglio, que era el arzobispo de Buenos Aires, estaba al tanto y él había dado su aprobación, si no, no se podría haber hecho. En el 2005 hicimos otra vez el segundo encuentro, esta vez lo hicimos en Condarco, que es la calle donde está nuestro centro de reuniones. Y también allí otra cantidad similar, era una alegría, era una fiesta.
predicando todo el día. Y en el 2006, la reunión tuvo que ser en un estadio más grande porque venía Raniero Cantalamessa, el predicador de la Casa Pontificia, es decir, el predicador oficial de los cardenales y de los papas. Cuando el papa tiene un retiro personal, el que le predica es este, Raniero Cantalamessa. Y cuando los cardenales hacen un retiro, el predicador oficial es este. ¿Quién es Raniero Cantalamessa? Un franciscano que hace 30 años que es el predicador del papa y de los cardenales. Este hombre venía a Buenos Aires a nuestro encuentro y alquilamos el Luna Park, que es el estadio cubierto más grande. 7.000 personas se reunieron, el lugar estaba completo. Vino Giovanni Traetino también, predicó, y en ese encuentro el que estuvo presente fue Bergoglio, el actual papa. Estuvo todo el día con nosotros. Y él dijo así: voy con una condición, que los pastores oren por mí. Él siempre dice, recen por mí, siempre dice así. Así que imagínense, ahí estaban los canales de televisión, estaba los diarios principales, y ahí delante de todos, en un momento dado, de paso digo, este Raniero Cantalamessa es un hombre que ha nacido de nuevo, ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, es un hombre tremendo, ungido por Dios. Los evangélicos que fueron con dudas cuando escucharon su testimonio, se les acabaron por lo menos algunas de las dudas. Y allí estuvo Bergoglio y le pedimos que Bergoglio también hablara, pero antes de hablar él quiso que los pastores oren por él. En el escenario se puso de rodillas. Los pastores impusimos la mano, oramos por él, un hombre humilde, realmente precioso. Se le armó un lío con los obispos católicos por ese gesto, ¿te imaginas? Él llamó al diario La Nación, que es el diario más prestigioso, para pedirles que por favor no pongan la foto esa en primera plana, porque lo querían poner en primera plana, así que lo pusieron adentro. Él no tenía problema, pero ya sabía lo que se le venía. Pero él desde entonces, 2006, dijo: yo quiero orar con los pastores. Así que una vez por mes nos encontrábamos con él, Ángel Negro, Norberto Zaraco, Carlos Mraida y yo. Después se agregó Omar Cabrera. Al principio una vez por mes, después por los viajes un poco más distanciado, y fuimos descubriendo en él un hombre de Dios, un hombre que tiene el Espíritu Santo, un hombre que vive una vida de oración, que ora más que los pastores que yo conozco, más que a mí mismo. Yo veo en él un hombre católico, sí, con todas sus diferencias con nosotros, pero veíamos la presencia de Cristo en él, un hombre con una humildad extraordinaria, y allí nos fuimos haciendo amigos. El primer día que llegamos para orar con él, nosotros le dijimos, no sabemos cómo decirle, si cardenal, si arzobispo. No, nada de eso. ¿Somos hermanos o no somos hermanos? Sí, somos hermanos. Entonces, vos sos Jorge, yo también soy Jorge. Vos me decís, che Jorge, y yo te digo, che Jorge. Él es Ángel, che Ángel, ¿qué tal? Y nosotros nos costaba decirle de vos, como brutamente decimos los argentinos. Usted por lo menos. No, nada de usted. Acá estamos en Buenos Aires, somos porteños. Así, no nos permitió tratarlo de usted. Y así se estableció una amistad. Era un encanto reunirnos a orar. ¿Qué orábamos? Por Argentina, por la ciudad de Buenos Aires, donde estábamos. Orábamos por el país, orábamos por la situación. Bueno, así que cuando ahora fue elegido Papa, nosotros no lo podíamos creer. Él menos.
menos. Él nos dijo así: el primer sorprendido soy yo. Así que Carlos Mraida tenía que hacer, le cuento rapidito así, tenía que viajar al norte de Italia por un retiro con pastores evangélicos y preguntó si era posible visitarlo al Papa. Y a través de una hermana que está en el grupo nuestro, de esa comisión de católicos y evangélicos, se averiguó y él dijo que sí, que le encantaría. Y Norberto Saraco justo en la misma fecha tenía que ir al sur de Italia. Así que él también se enganchó. Ángel Negro dice: yo tengo que ir a España en esa misma fecha. Así que también se sumó Ángel. ¿Y Jorge, vos? No, yo no tengo ningún viaje, ¿no? Si ustedes van ya es suficiente. No, pero vos tenés que venir, empezaron todos. Giovanni Traetino también me dice: Jorge, es muy importante que ustedes vayan, son amigos, porque lo que le toca ahí adentro es muy duro. Bueno, me convencieron y fui. Así que éramos 6 pastores. Y el 29 de mayo a las 4 de la tarde era la cita. Llegamos allí, entramos 4 menos cuarto. Él apenas se enteró que ya estábamos en la sala, bajó enseguida, así que vino antes de la hora. Y así como siempre: hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué haces? Qué bien que vinieron. El mismo Bergoglio de siempre. Se sentó y nos dijo: miren, les agradezco que hayan venido. El primer sorprendido soy yo. Y así nos contó algunas cosas. Le contamos lo que estaba pasando en Argentina, que había cambiado el ambiente, que todos los días por televisión, por los diarios, aparecen sus mensajes, lo que él está diciendo. Los periodistas, toda la gente que está en televisión en Argentina cambió el enfoque. Resulta que antes eran todos ateos, agnósticos, progresistas. Ahora son todos católicos, todos cristianos. Una periodista fue al noticiero con la Biblia y puso ahí sobre la mesa y dice: miren, yo traje la Biblia. Y yo, ¿qué pasó acá? Y la didaqué que él va alargando allá en Roma, todos los días por los noticieros se repite. Así que le contamos eso. Y él estaba contento. Me dice: Jorge, me dijeron que Evangelina, mi hija, que él la conoce porque ella es periodista, cubría los encuentros del Luna Park, cubría con otra periodista. Me dijeron que Evangelina escribió un libro sobre mí, que está muy bueno, dice. Evangelina trabaja en el periódico La Nación. Una editorial secular le pidió que escribiera en 15 días un libro de 330 páginas. Y ella aceptó, se volvió loca esos 15 días, pero lo escribió. Sí, le dije, no solo escribió, se vino de Buenos Aires hasta Roma porque tiene la ilusión de entregarte personalmente la copia del libro. Se vino con el marido. No, pero por favor que pasen. Sí, pero los guardias suizos no la dejan pasar. No te preocupes, dice, yo les voy a decir que la dejen pasar. Así que después que terminamos nosotros, pasó Evangelina con su marido para entregarle el libro. Menciono la palabra profética y dejo ahí. Cuando estábamos hablando, Saraco, Pastor Saraco, le dice: Jorge, le dice al Papa, ayer estaba orando por vos en el hotel y le pregunté al Señor: Señor, ¿hay alguna palabra que querés darme a mí para que yo se la dé a Bergoglio? Y estaba orando así y el Señor me dijo: Jeremías 1,
Entonces él tenía el tablet y abrió, tenía la Biblia ahí, abrió Jeremías 1 y empezó a leerle. Antes que nacieses te conocí. 1:4. Antes que te formase en el vientre de tu madre, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, dice Jeremías, Señor, que no sé hablar, soy un muchacho. En nuestra versión dice, soy un niño. No digas soy un niño, porque yo pongo en tu boca mi palabra, y a donde te envíe irás, y lo que te dijere dirás. Yo te he puesto en este día para arrancar, para destruir, para derribar y para arruinar, para plantar y edificar. 4 verbos negativos, 2 positivos. Y más adelante le leyó Saraco: yo te he puesto sobre reyes y sobre naciones. Te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce, y pelearán contra ti, mas no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte. Cuando él está leyendo, Bergoglio estaba conmovido. Y Mraida, que estaba al lado mío, estaba ahí Bergoglio, Saraco, Mraida y yo. Mraida me dice: Jorge, la misma palabra que recibiste vos, me dice a mí. Sí, porque en Buenos Aires nos habíamos puesto de acuerdo los pastores orar para pedir a Dios una palabra profética, y Saraco no estaba en Estados Unidos, así que él no sabía nada. Y cuando nos volvimos a reunir a la semana siguiente, yo le dije: miren, esta es la palabra que el Señor me dio, Jeremías capítulo 1, los mismos versículos. Amén. Y yo ya lo había impreso y lo tenía en el portafolio, así que mientras Saraco hablaba, esperé que termine, saqué el papel y le dije: Jorge, acá yo recibí la misma palabra, lo confirmaron los hermanos y te la traje escrita, impresa. Y todos sorprendidos. Saraco no sabía nada, se enteró ahí. Y Bergoglio dice: les voy a decir algo más. 2 días antes de salir de Buenos Aires, un evangélico que trabaja, no sé si de electricista o qué, en el arzobispado de Buenos Aires, 2 días antes de salir para Roma, para el cónclave, me dijo: padre, tengo que decirle algo. Estaba orando por usted y Dios me dio una palabra. Jeremías 1, del versículo 4 nada. Nos contó él. En boca de 2 o 3 testigos. Claro. Imagínense que lo que le toca a él ahí, un hombre de oración, un hombre que se levanta todos los días a las 4 de la mañana y se dedica a orar hasta las 7:15 de la mañana. Esa es su rutina todos los días. Cuando recibe una palabra así, a través de 3 que no sabían el uno del otro, habrá sido para él un refuerzo, no hay ninguna duda. Hablábamos de otras cosas, hicimos chistes, solo nos faltó tomar mate. Y después hicimos lo que habíamos ido para eso, para orar. Le dijimos antes de orar: Jorge, ¿tenés algún tema en especial que querés que oremos? Dijo: sí. Lo que más miedo le tengo es a la vanidad. Porque dice: la vanidad
es como la cebolla. Uno le saca una hoja y hay más. Le saca otra y hay más. Le saca otra y saca otra y siempre hay más. Y cuando llegó a lo último y ya tiró el último pedacito, uno dice, bueno, ya está, ya terminé. Resulta que le quedó el olor a cebolla en las manos. Así que de la vanidad uno nunca se salva. Así que por favor oren. Miren lo que nos pide. Oren por mí para que no me la crea. ¿Se entiende esa expresión acá? No me la crea. Bueno, oramos, sacamos fotos. ¿Para qué sacamos fotos? Yo ni máquina de fotos llevo. Nuestros hijos nos regalaron una máquina de fotos cuando fue nuestro aniversario. Yo me olvido de llevarla. No estoy acostumbrado a sacar fotos. Pero todos mis compañeros llevaron fotos y qué sé yo. Uno de los pastores sacó 120 fotos. Ese instante, no sé cómo hizo. Bueno, ¿para qué? Entonces vinieron todos los ataques y las discusiones y nos trataron de falsos apóstoles, falsos profetas y que estamos comulgando con la ramera del Apocalipsis y no sé qué y no sé cuánto. Bueno, nosotros tenemos esta consigna: no discutimos con nadie. Si alguien respetuosamente nos hace preguntas, respetuosamente le respondemos. Pero discutir no tiene sentido. Decimos que cada uno sea fiel a su convicción. Y tomamos el pasaje de Romanos 14, donde Pablo dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Todas las opiniones son válidas y tenemos que respetar, pero no para contender, para discutir. El que come carne no juzgue al que no come, y el que no come no juzgue al que come. El que cree de una manera, sea fiel a su conciencia. Yo tengo una experiencia de, como dije, 50 y tantos años. No podemos negar lo que Dios está haciendo, está hecho, pero si alguien entiende de otra manera, es completamente válida la opinión de cada uno. No sé qué tiene que ver esto con el fundamento. Tiene que ver, ¿no? Tiene que ver. Así que nosotros vinimos contentos porque entendemos que el Señor nos llevó, el Señor preparó todo, no forzamos nada, no publicamos nada, ni escondemos nada. Eso es lo que hacemos. No publicamos ni escondemos. Pero hay gente que son, ¿cómo se llama? Paparazzi. Están a la pesca y lo agarran y lo... Bueno, alguno por ahí lo levantó a Facebook y de ahí se fue, no sé, para todo el mundo. Bueno, así que, hermanos, esta un poco es... Esto es lo que querías... ¿no? Bueno. Ahora, por favor, que todas las preguntas que siguen no sean... Sí.